Max Weber fue un destacado socialista, el cual nació el 21 de abril de 1864 en Alemania, y él fue el hijo mayor de Max Weber y Elena Fallenstein, el cual Max Weber, su padre, fue un famoso juntista y político del Partido Nacional Liberal. Eh, Max Weber, aparte, tenía un hermano llamado Alfred Weber, que fue economista y sociólogo. Él se llevó a casar con Marianne Smittenher en 1893, que fue una reconocida feminista en la época. También podemos saber que de sus estudios, él se graduó de muchas universidades, entre ellas la de Múnich, la de Heidelberg y Göttingen, en las cuales se graduó principalmente. Una de sus primeras carreras fue de abogado, también fue sociólogo, filósofo, profesor universitario, político e historiador. También podemos destacar que una de sus principales obras fue La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de 1904 y 1905. Él también fue uno de los principales representantes en Alemania por el final de la guerra, en el tratado que se hizo en esa época. Y podemos saber también que él murió el 14 de julio de 1920 por neumonía. Bueno, yo voy a hablar sobre los paradigmas y conceptos e ideas, ¿no?, que tenía Max sobre la sociedad. Bueno, lo que estuve leyendo, la información y eso, encontré sobre la teoría comprensiva. Esta teoría consistía en la revaloración de los fenómenos culturales e individuales. Y bueno, los culturales eran las costumbres dentro de una sociedad y los individuales eran el razonamiento de una persona. Esto quiere decir que Max estudiaba el comportamiento de las personas y su forma de pensar. Bueno, y él denominó dos acciones sociales. Una de ellas era la acción social individual. Esta consistía en todas aquellas actividades personales que son importantes para nosotros mismos, ¿no?, y que no afectan a los demás. Después está la otra, la segunda, que es la acción social de las personas, que consiste en todas aquellas actividades que efectuamos y que nos afectan a nosotros y también a los demás, sea de manera positiva o negativa. También tenemos los tipos de acciones sociales según Max Weber. Tenemos primero el comportamiento orientado por fines y medios racionales, que surgen con la sociedad moderna, que es el pensamiento no individual. Después tenemos el comportamiento orientado por creencias en valores. En este solo se pueden elegir los medios, porque los fines que nos orientan están predeterminados por nuestras creencias y convicciones. Luego tenemos el comportamiento orientado por emociones. En este, como dice el nombre, nuestros fines y medios lo dictan los impulsos emocionales o sentimentales, no el pensamiento y el cálculo. Luego, por último, tenemos el comportamiento orientado por la tradición. En este, los fines no lo elegimos tampoco nosotros, sino las costumbres y la tradición. Bueno, y en conclusión, Weber llegó a pensar de que las personas en la sociedad moderna tienden a ser racionales y las sociedades que son antiguas están aferradas a sus tradiciones. Tenemos que para Weber la sociología es la ciencia que busca comprender, por medio de la interpretación, a la acción social para explicarla en su desarrollo y efectos, en la que el individuo o los individuos de la acción se enlazan con el sentido subjetivo. Es decir, captar los significados que están en la acción detrás de los hombres para luego comprenderla. Él utilizaba tres términos: comprender, interpretar y explicar. Su pensamiento se caracterizaba por ser positivista, hermenéutico e idealista. Weber, como fundador de la sociología junto a Marx y Durkheim, sostuvo que la sociología no podría llegar a ser una ciencia exacta como eran las matemáticas o la física, porque los principios sustentados son obviamente por el ser humano, por la sociedad.
Desarrolló su idealismo metodológico asegurando que solo los individuos son agentes activos, llevando a explorar las relaciones entre productividad económica y el contexto cultural de la sociedad. Weber intentó encontrar la excepcionalidad europea que había hecho posible la expansión y el nacimiento del modelo y la producción capitalista, centrando su investigación en las diferencias culturales y religiosas. Weber intentaba explicar el gran enigma del mundo, pero teniendo siempre como base Europa Central. Weber también aplicó la metodología de la sociología a campos como la política, el derecho, la religión y la economía. Tenía como objetivo entender la interrelación que se produce entre los factores que contribuyen a la estructura social, teniendo en cuenta el papel que juegan los elementos culturales y la mentalidad colectiva. Destacó la racionalización que tenían que tener que era como clave para el desarrollo de la civilización, considerando que la conducta del ser humano se encuentra ligada y guiada por la cultura y la religión de donde se encuentre, el lugar de procedencia o de donde viva también, ¿no? A partir de ese pensamiento elabora lo que sería la teoría de la burocracia, que vendría a ser como una forma de organización con una línea definida de autoridad. Serían con reglamentos claves y claros, lo cual serían estrictamente seguidos. Es una teoría en realidad para explicar el funcionamiento jerárquico de una organización, así sea de una fábrica o todas las organizaciones o instituciones que todos sabemos. Me parece que viene por ahí el tema. Esa teoría nació para solventar las limitaciones de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, que de por sí ya eran opuestas y bastante contradictorias. Weber estableció así los fundamentos del método del trabajo de la sociología moderna, teniendo como unidad siempre el análisis de los individuos, porque para él los individuos serían los únicos que pueden albergar fines, considerando el papel que juega siempre la sociedad, el sistema de valores y el orden normativo en el comportamiento humano. Utiliza el método histórico comparativo para aislar la causa fundamental del capitalismo creada o sostenida por Marx. Recordamos que Marx, para él el capitalismo era una lucha de clases, sin embargo para Weber surge por un cambio cultural, por un cambio de mentalidad. Para Weber la sociedad no se estructura solo por un sistema de mercado, es decir, que la posición que los individuos, la posición económica de los individuos no es determinante de su posición en todos los órdenes o todos los estándares de la vida. Y ahí, bajo este concepto, él crea lo que sería el paradigma de la acción social. Resumiendo, diremos que Max Weber nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania, y falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich, Baviera. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración política. Weber fue un sociólogo alemán tremendamente influyente en los inicios de la sociología como ciencia. Postuló que la acción social es una acción social con sentido orientada hacia otros. El término que ahora nos ocupa podemos determinar que tiene su origen etimológico en el latín, como lo demuestra el hecho de que las dos palabras que lo conforman proceden de la mencionada lengua. Así, en primer lugar, acción es fruto de la suma del vocablo actus, que puede traducirse como llevado a cabo, y del sufijo sion, que es equivalente a acción y efecto. En segundo lugar, la palabra social proviene del concepto latino socius, que ejerce como sinónimo de compañero. El concepto de acción social pertenece al universo de la sociología, que es la ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales. En su significado más amplio, una acción social es aquella que afecta la conducta de otros. Tanto el paradigma funcionalista como el del conflicto comparten una orientación de nivel macro que implica entender la sociedad a partir de unas estructuras sociales amplias que caracterizan la sociedad como un todo. La teoría de la acción, por el contrario, toma como punto de partida a las personas en concreto
cómo se orientan y actúan en sus relaciones con otras personas y cómo lo hacen sobre la base de significados. Esto da lugar a una orientación a nivel micro que implica estudiar la sociedad desde la interacción social en situaciones específicas. El sociólogo Max Weber contempló 4 tipos de acción social: la tradicional, vinculada a las costumbres; la afectiva, relacionada con las emociones; la racional, con arreglo a valores, guiada por una norma moral; y la destinada a obtener un fin racional. Este sociólogo consideraba al Estado como aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado se adjudica por sí el monopolio de la violencia legítima. Del mismo modo, consideró que existen diversas legitimaciones internas que justifiquen esta dominación. Existe la dominación tradicional en base a costumbres, la dominación social carismática en base al carisma de un líder y sus atributos, y la dominación legal racional en torno a un conjunto de normas legales que acordadas de común acuerdo. Dentro de esta última, el Estado se sirve de la burocracia para la administración de las personas y recursos. La burocracia es para Weber la forma de administración más racional, con tareas, roles, funciones, tiempos estandarizados y bien definidos, un orden jerárquico y comunicaciones fluidas que logran un alto grado de eficiencia. Esto es más o menos el resumen del tema que nos tocó en este grupo. Así que espero que haya quedado claro, y si no, bueno, estamos abiertos a preguntas que tengan los compañeros. Muchas gracias.